Estábamos pensando eso, profe. Me conviene grabarme. O sea, uno, grábenme sin ningún problema. Yo no tengo ninguna dificultad en que me graben. Te vamos a poner la próxima clase un micrófono por la camisa. Y sí, no hay problema. Si tienen que editarlo después para cuando si digo alguna grosería, ¡tit!, le ponen el pitito ese para que no se escuche. Lo editan y queda bien. Bueno. Ese Jesús. Bueno. Ahora la segunda cosa que voy a hacer es compartir el PPT. Por ejemplo, en estas 3 clases el PPT que usaba es el mismo PPT. No es diferente. La clase pasada hicimos esto. Vemos cómo la señal visceral, que es la base de lo que serían nuestras sensaciones afectivas, nacen en los receptores viscerales, suben a través de los nervios periféricos y suben en 3 sistemas. Un primer sistema, el sistema sacrococcigio, un segundo sistema, el sistema neurovegetativo, y un tercer sistema, el tronco cerebral. Entonces, el tronco cerebral lleva información al ojo, a las vísceras del ojo, lleva información a través del tercer nervio, ¿verdad? Lleva información de las glándulas lagrimales, de las glándulas salivales, a través de los nervios 5, 7, lleva información hacia la laringe, la faringe a través del 9 y del 10. Y de ahí todo este sistema de aquí, el sistema neurovegetativo, lleva información a través del décimo nervio craneal, hasta el tercio medio del colon transverso. El colon descendente, el sigmoides, el recto, y todo lo demás vienen inervados por esta estructura del plexo sacrococcigio. Acá lo vemos mejor, el plexo sacrococcigio, el sistema neurovegetativo y los nervios 3, 7, 9. Acá dice 12, no, el 12 no tiene nada que ver con esto. Y 10. No sé por qué dice 11 y 12. 11 y 12 es para respuesta motora, pero no para señal sensorial. Bueno, de allí, nuevamente acá el sacro, acá los ganglios neurovegetativos y llegan a la médula espinal. En la médula espinal ingresan por la rama dorsal. De la rama dorsal al ganglio, del ganglio a la raíz dorsal. No confundan la rama dorsal o posterior del nervio con la raíz dorsal. La raíz es una cosa, la rama del nervio es otra cosa. ¿Sí? Rama dorsal, ganglio, raíz dorsal. ¿Y de dónde van? Acá. Van a la... ¿Cómo se llama esta región? Cordón posterior de la médula. Y de ahí van acá al asta posterior de la médula. No confundan cordón posterior con asta posterior. Cordón posterior es sustancia blanca, asta posterior es sustancia gris. No confundan eso, ¿sí? Acá lo mismo, vienen por la rama dorsal, llegan al ganglio vegetativo, ascienden por la raíz posterior, ingresan
a la asta posterior de la médula. Y de ahí siguen hasta aquí, el asta lateral. Aquí es el asta lateral. De aquí hacen sinapsis con las neuronas motoras que salen por el asta anterior y van por la raíz anterior de la médula. De la raíz anterior se juntan al nervio periférico. Y esto es lo que se llama el arco reflejo. En este caso, el arco reflejo visceral. Y allí, acá está es lo mismo, ganglio, raíz posterior, hasta posterior. Pero acá hay esta región del cordón posterior. Y esta región es muy importante. Esta región de aquí se llama el haz o fascículo de Lissauer. Lo mismo acá, el haz o fascículo de Lissauer, hasta posterior, ingresa hasta acá. Esta es el asta lateral. En el asta lateral está la sistematización, la región visceral de la médula espinal. Seguimos la misma cosa, Lissauer en el cordón posterior, hasta posterior, hasta lateral. Acá también, Lissauer, hasta posterior, hasta lateral. Lissauer, hasta posterior, hasta lateral. El hasta lateral es donde llega toda la información de visceral. Seguimos acá, lo mismo, acá al área 7. Esta área 7 es donde llega la información visceral. Esta área se llama el área de Clark. Así como Clark Kent, de Superman, así, Clark. Y en esta área hay dos grandes núcleos. Hay un núcleo intermedio lateral y otro núcleo dorso medial, intermedio medial. Este es el intermedio medial que está en el medio y este es el intermedio lateral. Intermedio lateral, intermedio medial. Repito, intermedio lateral, intermedio medial. Acá, intermedio lateral, intermedio medial. Allí se concentran todas las fibras viscerales. Y de allí suben hasta el tronco cerebral. Hasta aquí, esta es la organización de la sensibilidad propioceptiva o de la sensibilidad interoceptiva. Acá, fíjense ustedes, el asta lateral tiene dos regiones. Una región motora, que es externa, y una región sensitiva, que es interna. Motora y sensitiva. Y desde estos núcleos ascienden a través de este fascículo que rodea la sustancia gris, que se ve como blanco rodeando la sustancia gris. Este es el fascículo propio espinal de sensibilidad propioceptiva, de sensibilidad interoceptiva. Por eso ascienden hasta arriba. Hasta aquí la sensibilidad interoceptiva. Pero la sensibilidad esteroceptiva visceral, no. Esta tiene otros caminos, otras vías. De aquí, las fibras van acá, a estos tractos, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Y luego acá, el espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. El espino cerebeloso anterior también viene acá hay uno. Y el espino cerebeloso posterior también hay uno acá. Y luego los haces de Gol y Burdach que hay en los dos lados. Gol y Burdach, o gracilis y cuneiforme, como quieran llamar. Estos 6 haces, ¿qué hacen? Llevan información esteroceptiva de dolor y temperatura, de tacto y presión, ¿sí? De tacto fino y vibración, de contracciones
musculares, en este caso contracciones musculares viscerales. Veamos uno de ellos, por ejemplo, el espino talámico lateral. Este espino talámico lateral nace aquí y ¿qué hace? De acá envía fibras acá y de acá sube. Sube al bulbo, del bulbo a la protuberancia que acá no se ve, luego al mesencéfalo y del mesencéfalo va al hipotálamo, del hipotálamo al tálamo, del tálamo a la corteza parietal. Y en el tronco, ¿se acuerdan que había 3 sitios? Uno, sacrococcigio, el otro, neurovegetativo, y el otro a nivel del tronco. Acá está el bulbo, la protuberancia y más arriba el mesencéfalo. Acá hay 2 haces que son muy importantes y por eso es que aquí se ve. Este que está aquí, voy a señalar aquí, este es el núcleo espinal del quinto. Núcleo espinal del quinto, que envía fibras sensitivas tanto del quinto como del séptimo. Y este que está aquí es el núcleo solitario. El núcleo solitario, que recibe fibras del 7, 9 y 10 nervio craneal. Estas son las fibras aferentes, las fibras sensitivas. Y esta es la fibra motora. Este se llama núcleo ambiguo. Con estas fibras motoras, esto va a los núcleos motores y de ahí va al nervio periférico y responde. Es decir, este recibe sensaciones y con este responde motoramente. Pero también hay otro núcleo que es, además de este de aquí, de este núcleo ambiguo, está el núcleo dorsal del vago. Y además del núcleo dorsal del vago, bueno, estos son los más importantes, el ambiguo y el núcleo dorsal del vago. Pero hay el núcleo motor del séptimo, que es muy chiquitito, no se ve acá. Esto es lo mismo, el núcleo ambiguo y el núcleo solitario. Esto es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿De ahí a dónde va? Esta información esteroceptiva va acá. Acá. Del tronco viene acá. Al fascículo longitudinal dorsal, que ya empieza en el bulbo raquídeo. Aquí. Y de ahí seguimos. Este fascículo, ¿qué cosa hace? Este fascículo lleva información visceral. Luego seguimos con los núcleos reticulares que están aquí en marrón. Seguimos con la sustancia reticular que tiene los núcleos reticulares en el bulbo. Perdón, esta es la protuberancia. En la protuberancia, en el mesencéfalo y también en el bulbo que acá no se ve. Siguen ascendiendo y se encuentran con estos otros núcleos. Estos núcleos son núcleos del RAFE. Entonces, los núcleos reticulares se ven en verde, los núcleos del RAFE se ven en este color que parece naranja, medio anaranjado. Lo mismo acá. Perdón. Núcleos del RAFE, núcleos reticulares. La siguiente. Y nos encontramos con este gran núcleo, núcleos coerúleos. Seguimos, núcleos coerúleos, seguimos, núcleos coerúleos. Seguimos, este es el núcleo coerúleos ahora en rojo. Vean ustedes cómo este núcleo se junta con, recibe información de los núcleos del RAFE. ¿Sí? ¿Y
qué pasa con esto? Lleva información a todos lados. Lleva información al hipotálamo, lleva información al tálamo, lleva información a los ganglios de la base, lleva información al paleocórtex y lleva información al neocórtex. Además, lleva información al cerebelo. O sea, es un núcleo muy integrador. Y seguimos y nos encontramos con este otro núcleo, los cuerpos mamilares. Acá vemos a los cuerpos mamilares. Están debajo del diencéfalo. Este es el mesencéfalo, esta es la protuberancia, este es el bulbo. Y acá, esto es el diencéfalo. Delante y debajo están los cuerpos mamilares. Acá los vemos, los cuerpos mamilares. Seguimos viendo y entramos acá, el cuerpo mamilar. Fíjense lo adosado que está al hipotálamo. Seguimos y nos encontramos con exactamente lo mismo, los cuerpos mamilares. Y estos cuerpos mamilares, fíjense ustedes cómo con esta estructura del fornix se unen al hipocampo. Y se unen a estas dos estructuras que son las amígdalas cerebrales. De ahí pasamos al hipotálamo y en el hipotálamo hay dos núcleos. Este núcleo, el núcleo paraventricular y este núcleo, el núcleo supraóptico, que son núcleos viscerales. ¿Por qué el hipotálamo? Recuerden que el hipotálamo es el cerebro endocrino. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con estos núcleos subtalámicos. Están en verde. Seguimos ascendiendo y seguimos viendo los núcleos subtalámicos aquí y aquí. O también llamados núcleo de Lewis. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con los núcleos subtalámicos. Seguimos ascendiendo y vemos el núcleo subtalámico. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con otro núcleo. El núcleo basal de Meyers, que está acá en rojo. Acá vemos de nuevo el núcleo basal de Meyers. Seguimos ascendiendo y vemos al núcleo basal de Meyers. Está al costadito de este otro núcleo, acuérdense de él, los núcleos septales. Núcleos septales. Y luego llegamos al tálamo. Y en el tálamo este núcleo es muy importante. El tálamo, este núcleo es importante. El núcleo es dorso-medial o centro-medial. Este núcleo, dorso-medial o centro-medial. La amígdala, y acá vemos a la amígdala. La amígdala. Fíjense cómo la amígdala se une con la cola del núcleo caudado. Este núcleo caudado con este núcleo lenticular forman el cuerpo estriado. Núcleo caudado y núcleo lenticular forman el cuerpo estriado. Seguimos acá, nos encontramos con otro gran núcleo, el núcleo accumbens. El núcleo accumbens. Acá está el núcleo accumbens, pegadito al cuerpo estriado. El núcleo caudado, el núcleo lenticular y la amígdala. ¿Sí? El núcleo accumbens, pegadito a la cabeza del núcleo caudado. Núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene el globus pálido y el putamen. Globus pálido y el putamen. Estos dos son el globus pálido.
a la región medial y la región lateral del globus pálido. Esto es el cuerpo estriado. Fíjense cómo el cuerpo estriado está al ladito, pegadito al núcleo accumbens y al ladito, pegadito de la amígdala. Nuevamente, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con el globus pálido y el putamen. Y acá está la amígdala. Y acá está el núcleo accumbens. Nuevamente lo mismo. Núcleo lenticular con el globus pálido y el putamen. El núcleo caudado. Y acá tenemos a la amígdala pegadita. Atrás está el tálamo. Acá lo mismo. Vemos la amígdala y acá ya vemos otra cosa, el hipocampo. El hipocampo, el fornix del hipocampo y los cuerpos mamilares, ¿se acuerdan? Acá están los núcleos septales, que ya les dije. Vean este núcleo y acuérdense de él. Y acá, esto es el hipocampo. La amígdala, el fornix, los cuerpos mamilares. La corteza entorrinal, que es la corteza que rodea al hipocampo. Y acá están los núcleos septales que les dije hace un rato que se acordaran que los vieran. Los núcleos septales. Los núcleos septales. El accumbens. La amígdala. Y llegamos al final a la corteza cerebral. A esta estructura que se llama la circunvolución del cingulum, que se ve en violeta. Se ve en violeta. ¿Sí? Paleocortes. Aquí, estas señales viscerales que venían viajando de todos los núcleos, se acaba de convertir en sensaciones afectivas. Circunvolución del cíngulo, la corteza parihipocámpica, adelantito está la corteza entorrinal. Esta circunvolución del cíngulo hace conexiones con la corteza occipital, con la corteza parietal, con la corteza temporal, con la corteza frontal y con la corteza prefrontal, sobre todo con la corteza frontal supraorbitaria. Y también con la corteza sensoriomotriz, parietal sensoriomotriz. Fíjense ustedes, esto es muy importante que se acuerden. Esta región de acá, ese es el cuerpo calloso, y esta parte posterior del cuerpo calloso se llama el esplenio. Por eso esta corteza de acá se llama corteza retroesplenial. Esta corteza nadie sabía que era afectiva. Ahora ya lo sabemos. El sistema límbico, sistema límbico, sistema límbico. Abrimos y separamos el lóbulo parietal del lóbulo temporal y vemos una corteza ahí. Esa corteza es la ínsula. Cortamos eso y vemos la ínsula. La ínsula en un corte transversal, la ínsula en un corte axial, la ínsula. Y acá está esta corteza sensoriomotriz, esa corteza somestésica primaria. Esto es paleocortes. Esto es paleocortes también. Esta región es afectiva y tampoco nadie sabía.
Esto es el paleocórtex afectivo, que son las áreas 3, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33 y 34. Y luego entramos al neocórtex. Salimos del paleocórtex y ya subimos al neocórtex. Y la primera región que vemos es la región supraorbitaria, también llamada órbito frontal. Supraorbitaria, órbito frontal. Suborbitaria, órbito frontal. Órbito frontal. Supraorbitaria, órbito frontal. En las áreas 44, 45, 46, 47. 10, 11, 12, 13 y 14. Y luego la corteza temporal. Y en esta corteza temporal está esta región, el polo temporal que se ve en verde claro. Este polo es la corteza afectiva, mientras que esta corteza de acá es la corteza emotiva. Acá vemos el polo temporal desde abajo, el polo temporal desde la región basal, el polo temporal en un corte transversal, y vean ustedes, este fascículo uncinado une la corteza del polo temporal con la corteza frontal supraorbitaria. O sea, une el área afectiva con el área emotiva. Aquí se codifican sensaciones afectivas. Aquí se codifican sentimientos y aquí se codifican emociones. Cosas diferentes. Esto es sensaciones, esto es respuesta a estas sensaciones. Esta es la corteza afectiva emotiva, neocortical, por supuesto. La corteza frontal supraorbitaria y el polo temporal. El paleocórtex límbico, y está unido ya a los núcleos que habíamos visto, el hipocampo, este núcleo de aquí, si no me equivoco, déjenme ubicarme, please. Este parecen los cuerpos mamilares o la amígdala cerebral, no estoy seguro. Bueno, estos núcleos de acá es el núcleo dorsal del tálamo, los núcleos septales. Se integran estos núcleos y llegan al paleocórtex. Y este paleocórtex se integra y llega al neocórtex afectivo. Los vemos mejor aquí. Lo que está en morado es paleocórtex. Lo que está en verde es neocórtex. Paleocórtex afectivo, neocórtex afectivo, sistema afectivo emotivo. Fíjense ustedes. Y acá están los núcleos de asociación, la amígdala, el cuerpo mamilar, el núcleo dorso medial del tálamo, el fornix, el hipocampo, el giro hipocámpico. Por acá están los núcleos septales. Dicho esto, vamos a entender esto de esta manera. Hay dos procesos. Un proceso de entrada que da lugar a nuestra estructura afectiva. Es decir, hay vías aferentes que traen las señales viscerales
y entran adentro de nuestro cerebro. Entrada. Y esto da lugar a nuestra estructura afectiva. Y hay vías de respuesta inmediatamente a estas sensaciones afectivas. Hay salida, hay vías de salida, generando nuestra actividad emotiva. Lo emotivo, emovere, movimiento, motor, respuesta, actividad, es emotiva. Acá vemos, ¿sí?, las señales viscerales que suben y las señales viscerales que responden. Acá lo vemos mejor. Las vías aferentes, sensitivas viscerales, y las vías motoras, respuestas viscerales. Fíjense ustedes el sistema endocrino. Este sistema neuroendocrino, el hipotálamo, la glándula hipófisis, juegan un rol muy importante para procesar esas señales de entrada a través de la regulación metabólica de la tiroides, la suprarrenal, las gónadas. Ya vamos a ver, y la misma hipófisis. Y finalmente el cerebro endocrino participan en esta situación afectiva emotiva. Y entonces, ¿qué cosa es el sistema afectivo emotivo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profe, yo quería saber si esa parte que estabas mostrando de la imagen de las estructuras y todo eso tenemos que manejar también para la parcial, así como tal, así como estabas explicando, así con todo el circuito y todo. A ver, ¿quiénes son los especialistas en trastornos afectivos emotivos? ¿Quién es el profesional especialista en emociones, en afectos, en sentimientos? ¿El ginecólogo? No. ¿El cardiólogo? No. Es el psiquiatra y es el psicólogo, ¿verdad? ¿Verdad o no? Sí, profe, tiene razón. Solo que es súper difícil. Hay que empezar ya. Y entonces yo creo que si ustedes saben esto, van a tener una gran ventaja sobre los otros psicólogos que no lo saben. Y que van a seguir pensando en las emociones y en los afectos como lo que dicen, ¿verdad? O sea, el afecto se diferencia del sentimiento, perdón, las emociones se diferencian del sentimiento y que las emociones duran menos y son más intensas, las otras no, las otras duran más. Eso es lo que dicen. Y es lo que creen, están convencidísimos de eso. ¿Y por qué están convencidos de eso? Porque tienen una concepción idealista, una concepción abstracta, una concepción subjetiva, una concepción introspectiva de lo que son las emociones. Pero ya ven que no. Ahora, mi pregunta no era para que ustedes me digan asustados si eso va a entrar al examen o no. Esa no es lo que yo quiero saber. Yo lo que quiero saber es si hay alguna pregunta en lo que yo estaba diciendo. Lo que quiero saber es si lo entendieron. Entendimos. Sí. Ahora lo que nosotros queremos saber si es que hay que memorizar o solo entender. Yo les recomiendo que vean bien esto, que lo internalicen, que lo conozcan de memoria. No es difícil. Por Dios, no es difícil. Inténtenlo y van a ver. Me lo van a agradecer. Bueno, ¿qué cosa es el sistema afectivo emotivo entonces? Es el sistema de la corteza cerebral,
que codifica información psíquica afectiva, la misma que refleja el estado del medio interno del organismo y su relación de este organismo con el entorno. O sea, me va a decir cómo se siente mi organismo y cómo mi organismo se siente en el medio en el que está. Eso es el sistema afectivo emotivo. Este sistema afectivo emotivo tiene dos niveles, ya vimos, uno paleocortical y otro neocortical. El sistema afectivo emotivo paleocortical es el sistema que codifica la información afectiva, ¿dónde? En el paleocórtex. Codificación, acuérdense, memoria. Sistema que codifica la información afectiva en el paleocórtex cerebral. ¿Y qué cosa refleja esa información que está codificada en el paleocórtex cerebral? Refleja el estado físico-químico, no físico de lo que ustedes conocen como físico, físico de leyes físicas, de la estructura física real y química, del medio interno, y cuyo punto de partida es el epigenético a través de la información. Epigenético a través de la información. ¿Qué información? El epigenético, ¿qué tipo de información sería? Interoceptiva. Y cinético, a través de la información exteroceptiva. O sea, hemos visto que hay una información exteroceptiva y una información interoceptiva. A partir de allí nace la información. Es el punto de partida para que el paleocórtex reciba la información del medio interno. ¿Sí se entiende esto? Sí, profe. Repito. Uno sube, sale y el otro entra hacia el cuerpo. Exacto. Entonces, es el sistema que codifica la información afectiva en el paleocórtex cerebral. ¿Qué cosa refleja esta información? El estado físico-químico del medio interno. ¿Y cuál es su punto de partida? Epigenético, por las sensaciones viscerales interoceptivas, y cinéticos por las sensaciones viscerales exteroceptivas. Este nivel afectivo-emotivo da un nivel proconsciente. Va a ser consciente, todavía no lo es. Comprende que la corteza del uncus del hipocampo, la circunvolución del hipocampo, el istmo y la circunvolución del cíngulo. Y tiene tres áreas nodales: singular anterior, singular posterior y parahipocámpica. Vamos a verlas. Acá está el área del septum, la circunvolución del cíngulo, el área parahipocámpica. ¿Sí? Y tiene tres áreas nodales: el área anterior, singular anterior, el área posterior, singular posterior, y el área parahipocámpica. Estas tres áreas nodales son muy importantes porque permiten la integración de toda la información. Ahora, esto da lugar a un nivel psíquico proconsciente. Es en el paleocórtex, ya sabemos. Paleocórtex límbico. Este sistema afectivo-emotivo de nivel, voy a corregir esto porque está mal, proconsciente, da lugar a sensaciones, da lugar a lo que se conoce como las sensaciones afectivas. ¿Cuáles son estas sensaciones afectivas? Las intrapersonales, las interpersonales
y las extrapersonales. Intrapersonales, la sensación de sed, hambre, dolor, calor, frío, las náuseas y la senestesia vesical y rectal. Nadie había pensado que esto eran parte de sensaciones afectivas. Ese es el problema, que esto no se consideraba como una cuestión afectiva, sino que se consideraba como una cuestión, ¿cómo es que decíamos? Funciones biológicas básicas. Así se le conocía. Bueno, las interpersonales son el tacto protopático, ya dije qué cosa es el tacto protopático. El mejor ejemplo es la sensación táctil que tenemos en el glande del pene o en el clítoris de la mujer. Bueno, con eso vamos a entender qué es el tacto protopático. También las cosquillas, las sensaciones genitales. Eso es interpersonal. Y las extrapersonales, que usan los canales de la sensibilidad especial, olor y sabor, y además las sensaciones de miedo, rabia, tristeza, agrado, desagrado, satisfacción o insatisfacción. Estas sensaciones afectivas las compartimos con los mamíferos, con los animales superiores, con los mamíferos superiores. Un perro huele, un perro tiene gusto, le gusta más una comida que otra. El perro tiene miedo, tiene rabia, tristeza, le agrada algo o le desagrada y siente satisfacción o insatisfacción. Por eso dicen que los animales tienen sentimientos, pero los animales no tienen sentimientos, tienen sensaciones afectivas. Sigamos. El sistema afectivo, emotivo, neocortical, ya no paleo, sino en el neocórtex, ese sistema es el sistema que codifica la información afectiva, ya no en el paleocórtex, sino en el neocórtex cerebral. ¿Qué cosa refleja? La información social tradicional que se ha transcrito en las redes de nuestro neocórtex cerebral en forma de información psíquica, pero información psíquica afectiva, configurada en la forma de sentimientos. O sea, los sentimientos son sociales. Esa es la diferencia. Aparece por la integración de la información sociocinética, información social que transcribimos en nuestras redes de la corteza cerebral, en la forma de información psíquica, afectiva, y el neocórtex las configura como sentimientos, como lo que conocemos como sentimientos. Y entonces, la envidia, los celos, el amor, el odio, no la rabia, el odio, la sensación de pánico, ¿qué otro sentimiento hay? Amor, son engendradas por la sociedad. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama amor, y esto odio, y esto envidia, y esto celos. Los animales no tienen eso. El animal no ataca porque te odia. Ataca o porque tiene hambre o porque está asustado. Este sistema afectivo-emotivo de nivel consciente, ya no proconsciente, esto da lugar al sistema afectivo-emotivo consciente. Tiene dos niveles, como todo sistema psíquico. Un sistema psíquico de nivel preconsciente, es decir, información psíquica codificada en la corteza cerebral y está allí esperando a ser usada, no está en uso. Ahora, cuando esta red se activa,
¿sí? Aparece una actividad psíquica, ya no información psíquica, una actividad psíquica. ¿Qué es la información psíquica? Esta información psíquica de acá, en uso. Y esto se da en el nivel epiconsciente, ya no preconsciente, sino epiconsciente. ¿Sí? Repito, esta información psíquica está ahí esperando a ser usada y cuando esta red se activa para usarse, aparece la actividad psíquica, la información psíquica en uso, pero en el nivel epiconsciente. ¿Por qué epiconsciente? ¿Se acuerdan por qué? Porque esto ocurre en la corteza supramodal. Esto ocurre en la corteza supramodal. Es decir, este sistema afectivo emotivo de nivel consciente tiene dos organizaciones. Una organización afectiva en el nivel preconsciente, en la forma de datos, así, datos de la memoria, que son representaciones de la información afectiva que ingresó, representaciones de la información afectiva aferente y que está codificada en la corteza neocortical y que refleja nuestros sentimientos. Y una organización emotiva en el nivel epiconsciente, ya no en la forma de datos, sino en la forma de señales psíquicas, que ya no reflejan, sino se reflejan en los procedimientos emotivos que se expresan. Estos procedimientos emotivos se expresan durante la actividad emocional. Afectos, sentimientos, emociones. ¿Esto se entendió? Y esto se da acá en este neocórtex afectivo emotivo. Afectivo, emotivo. Afectivo, polo temporal. Emotivo, corteza frontal supraorbitaria. Acá está la actividad psíquica consciente, el sistema afectivo emotivo de los sentimientos, y acá está en el nivel neocortical, ¿verdad? Y acá está en el nivel paleocortical el sistema afectivo emotivo de las sensaciones afectivas, en el nivel proconsciente. Originalmente esto se le llamó subconsciente. Yo prefiero cambiarlo a proconsciente porque el subconsciente trae la idea de la concepción psicoanalista y no quiero confusiones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues así se integra esta actividad que ya le hemos visto, todos los núcleos que hemos visto. Y las evidencias clínicas que tenemos de esto son las alteraciones emocionales que se producen cuando hay lesiones supraorbitarias, o las crisis epilépticas del lóbulo temporal y las alteraciones del temperamento por alteraciones del lóbulo temporal. El síndrome de delirio-excitación con angustia en las lesiones temporales y en las lesiones frontales. El síndrome de Kluver-Bush en humanos. El síndrome de confusión-excitación. El síndrome o fenómeno de la prosopagnosia, o sea, la falta de reconocimiento de rostros, que se da por lesiones temporales. Y las evidencias experimentales, los efectos de la estimulación con el paciente cráneo atomizado durante las cirugías, y eso produce activación visceral, cardiovascular, gastrointestinal, hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea, dilatación pupilar, etc.
el registro de la actividad metabólica por medio de la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional. El área parahipocámpica derecha se activa en las crisis de angustia aguda generalizada, pero también se puede desencadenar, si yo hago un experimento, aplicándole al paciente por vía endovenosa lactato de calcio. Le aplico lactato de calcio, le inyecto lactato de calcio y el paciente va a tener una crisis de angustia generalizada. Y lo que voy a ver en una resonancia es el área parahipocámpica derecha activada. Además, el aumento de la actividad metabólica de los polos temporales durante los estados de angustia, tanto normal como los estados de angustia patológica. Aquí vemos el registro de la actividad efectiva emotiva en el nivel metabólico por resonancia por PET scan, por PET scan. Lo que es izquierdo en las radiografías es el lado derecho, ¿verdad? Área frontal, supraorbitaria, frontal supraorbitaria, área temporal. Otra cosa interesante es la diferenciación derecha-izquierda. Hay mayor extensión de las áreas afectivas en el hemisferio derecho. Hay una función prosódica en las áreas de Broca y Wernicke del lado derecho. Hay diferentes formas de información afectiva emotiva que se procesan en cada hemisferio. Hay la relación entre las representaciones corporoespaciales del hemisferio derecho. Se puede postular que los aspectos estructurales, es decir, los aspectos afectivos de la información, se procesan en el hemisferio derecho. Y los aspectos de actividad, los aspectos emotivos, en el izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Observen ustedes, hemisferio izquierdo, la región afectiva emotiva. Hemisferio derecho, la región afectiva emotiva es mucho mayor. Dejo de grabar. Para que la grabación no sea tan larga. Bueno, con esto hemos terminado el sistema afectivo emotivo y les quiero hacer una consulta. Tenemos tiempo todavía. Hay una clase que me gustaría darles que es sobre la relación de la conducta y el cerebro. O sea, ¿qué es lo que de verdad es conducta? No lo que les han enseñado a ustedes como conducta. El punto es que esa clase no está incluida dentro del programa de la materia. Pero si ustedes quieren, yo se la doy. El punto es que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Les interesa? ¿Lo quieren? Profe, por mi parte sí, pero voy a poner para que voten los chicos y después le va a pasar el resultado de esa votación. Bueno, pero hazlo antes de la clase presencial de la próxima clase. Sí, sin problema, ahora mismo luego. Yo lo haría en la próxima clase que sería presencial. Para pasar terminada esa clase, veríamos ya una segunda clase, otra clase totalmente diferente y ya haríamos el sistema endocrino. ¿Sí? Sin problema, profe. Listo, chicos. Si no hay preguntas, ¿hay preguntas? Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho.
Buenas noches, profe, igualmente. Chau, chau. Bye, bye.